La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero. Ken Ham, Steve Ham. Capítulo 5. Dios no tiene nietos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y los has hallado mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, del 2 al 4. Como fue dicho en el capítulo anterior, el primer componente de un legado piadoso es una convicción apremiante que nos conduce a dar prioridad a la crianza de una generación piadosa. Antes de entrar mucho en la lista de lo que tiene que hacer para edificar un legado, es de suma importancia que entiendas claramente la verdad fundamental de la fe cristiana, una que es vital para tu éxito como padre y como seguidor de Cristo. El segundo componente esencial para edificar un legado piadoso en tus hijos es tu relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Esa relación de amor con nuestro Creador es el medio, el fin y el modelo de todo lo que deseas pasar a tu familia. Todo se trata de la relación. La enseñanza correcta y la congruencia en la disciplina y la instrucción es fundamentalmente importante en el hogar cristiano. Es de igual importancia conectar este fundamento con las implicaciones personales y relacionales que tienen para nuestros hijos. En su libro Beyond Belief to Conviction, más allá de la creencia hacia las convicciones, Josh McDowell escribe varios capítulos identificados en esta necesidad. McDowell hace las siguientes afirmaciones: el corazón del cristianismo es mucho más que un conjunto de verdades. Se trata de las nuevas de un Dios que se apasiona por su relación contigo. La encarnación te dice que a pesar de tu pecado, Jesús te valorizó lo suficiente para morir por ti. Tú puedes realizar tu verdadera identidad como un hijo o hija de tu Padre Dios, quien te acepta incondicionalmente en relación, te amas sacrificialmente, te comprende íntimamente y se relaciona contigo continuamente. Todo principio bíblico esencial conlleva a una verdad ligada a una relación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es verdaderamente necesario que ayudemos a nuestros hijos a ver que la instrucción bíblica que reciben tienen importantes ramificaciones de la relación para ellos. Por ejemplo, con respecto a la encarnación de Jesús, la verdad sobre la encarnación tiene grandes consecuencias en nuestra relación con Dios. No solamente son reales el nacimiento virginal y la encarnación de Cristo, sino también la razón para ellos. Y es una razón de relación, una que nosotros provoca contemplar dónde nos encontramos respecto a nuestra propia relación personal con Jesús como nuestro Salvador. No solamente es importante la verdad de la encarnación, sino la razón y relación también. Y eso nos lleva al punto principal de este capítulo. Dios no tiene nietos. Todos somos individualmente responsables ante Dios. Cuando somos salvos por su asombroso poder, somos adoptados como sus hijos e hijas personales. Ninguno de nosotros puede exigir la fe de su padre o madre como algo propio. No existe tal cosa como un nieto espiritual de Dios. Cada uno viene a Él solo. Si no tenemos fe propia, no tenemos fe, aunque sea la misma fe que otros tienen, porque fe es en Jesús. No es nuestra fe hasta que seamos dueños de ella en nuestras mentes y nuestros corazones.
Esa fue la verdad para nuestros padres, es la verdad para nuestros hijos y es la verdad para cada uno de nosotros. Tengo el privilegio exclusivo de tener a nuestra mamá viviendo con nosotros en la hacienda Abuelita, una habitación separada que está unida a nuestra casa. Esto nos da la oportunidad de visitarla con frecuencia y charlar con ella sobre cualquier cosa. A mi mamá le gusta porque le hace falta la cercanía de relación que tenía con mi papá. Yo lo disfruto porque en varias ocasiones aprendo algo de ellos que antes no sabía. Recientemente me enteré de una conversación que mi madre y padre tuvieron antes de tener hijos. Mi mamá se sentó con mi padre y le propuso que no le importaría si sus hijos saldrían inteligentes o no, cuáles carreras lograrían tener o cómo se vieran. Lo único que le importaba es que tuvieran una relación con Dios. Puede que pienses que esto debe ser algo como más obvio. Sin embargo, mi padre era el director del colegio y le interesaba mucho nuestras notas académicas. Esencialmente, mi madre le dijo que las notas y lo académico no tienen importancia al compararlos con una relación individual con Cristo. ¿Quién ha dicho: prefiero que mis hijos escarben zanjas por carrera y que vayan al cielo a que sean científicos renombrados o deportistas famosos y que vayan al infierno? Ken y Mali ciertamente creen en el valor de la formación. Sus 4 hijos se han graduado de la universidad. Sin embargo, ellos saben que el destino del alma tiene un valor infinitamente mayor. Mi mamá, Ken y Mali tienen toda la razón. Tu relación personal con Cristo debe de tomar prioridad sobre otras cosas muy importantes, inclusive tu relación con tu familia terrenal. Este libro obviamente trata de la herencia y el legado de la familia, los cuales Ken y yo consideramos que tienen mucha importancia. No obstante, no es lo más importante. Algunos pueden malinterpretar nuestras palabras como si estuviéramos diciendo que se puede contar con el legado de la familia para la salvación. Y esto puede ser una trampa para algunas personas. No cabe duda que Dios se complace en salvar a muchas personas por medio de la avenida de la familia, porque la familia es una construcción suya. Sin embargo, hay que entender que no tenemos nada por lo cual gloriarnos excepto en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y cada uno de nosotros debe de llegar a Él como individuo, aparte de la influencia de la familia. Pablo lo deja claro cuando escribe en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Juan el Bautista también fue bastante claro en Mateo 3. Mientras preparaba el camino para Jesús, personas que venían de largas distancias se iban a Juan, confesando sus pecados y bautizándose en una de las declaraciones más agresivas que se ha dicho a alguien en las Escrituras. Juan se dirigió a los fariseos y saduceos y los reprendió en los versículos 7 y 10. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Aparentemente, unos judíos creían que tenían favor especial con Dios porque tenían una herencia religiosa única de la familia a la cual aferrarse. Se jactaban: somos hijos de Abraham. Ellos no entendieron que no es la herencia familiar que proporciona la salvación. La salvación solo viene por medio de una fe personal en nuestro Salvador, Jesucristo. Estas son las buenas nuevas. Juan afirmó claramente entre los líderes judíos que ellos son responsables por su propio arrepentimiento. Y cualquier persona que se aferra a la fe de sus antepasados, en vez de aceptar la obra regenerativa de Dios en su propia vida, se arrojará como el forraje al fuego. Estas son las malas noticias. Si eres creyente y no has venido de un hogar cristiano que cree en la Biblia, eres un testamento del hecho que Dios salva de adentro y de afuera de la familia. Juan el Bautista vio el orgullo de los líderes judíos, los llamó víboras. Y luego explicó que Dios puede levantar su familia de las piedras. Es una advertencia clara y presente para nosotros. Somos individualmente responsables por nuestra fe actual en Jesús. Y no hay lugar para la jactancia, salvo la jactancia en el Rey y en su obra poderosa en la cruz. Es importante entender que nacimos dentro de un legado físico de pecado que nos fue dejado por nuestros antepasados, Adán. Nuestra herencia natural de la familia por Adán es una de libertinaje, sufrimiento y muerte. Sin embargo, si eres cristiano y has recibido a Jesús como tu Salvador, ahora formas parte de su legado espiritual de la gracia, libertad y vida. Si alguien depende el linaje de sus ancestros físicos, el linaje de Adán, lo único que les espera en la eternidad es la muerte espiritual. Aquellos que han aceptado personalmente a Cristo han sido adoptados en su linaje, Romanos 8:14 al 17, y ahora son hijos e hijas de Dios en el linaje de Cristo. Esto no sucede automáticamente solo porque formas parte de una familia cristiana, o porque asistes a la iglesia, o vives una vida religiosa. Dios creó el mundo perfecto y puro, y Él creó los seres humanos para gobernar el mundo en comunión íntima con Él, en armonía con todo lo que había creado. Lamentablemente, no obstante, Adán cayó. Cuando desobedeció a Dios, desde luego, los hombres y mujeres por todas partes nacen con una rechaza a Dios al hacer las cosas a nuestra manera, con una actitud rebelde y autosuficiente. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Al rechazar a Dios y al pecar, hacemos un desorden no solamente en nuestras vidas, sino de nuestra sociedad y el mundo. El castigo de Dios para nuestro pecado en la muerte que observamos a nuestro alrededor en el mundo físico y la muerte espiritual que nos separa de nuestro Creador perfecto. Debido a su amor para nosotros, Dios vino a la tierra como Jesucristo y pagó el pecado y la muerte cuando murió en la cruz. Luego Dios levantó a Jesús de entre los muertos para demostrar que Él tenía el poder sobre la muerte y nos dio una invitación personal de tener una relación personal con Él. Lo que intento decir es que debe de haber una respuesta personal a dicha invitación. No importa si eres el bárbaro más inmundo de un linaje completamente perdido o si vienes de la familia religiosa, desde una perspectiva humana, sabiendo que Dios es quien salva. Tienes que responder por ti mismo. Dios ha puesto ante ti
maneras de vivir. Número 1. Puedes seguir viviendo como tú quieres, rechazando a Dios, tratando de manejar tu propia vida, resultando en la condenación, juicio y la muerte eterna. Número 2. Te puedes someter y depender en la muerte y resurrección de Jesucristo para pagar por tus pecados, resultando en el perdón y la vida eterna, y al recibir el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, dándote la capacidad en Él de vivir justamente según las verdades de su palabra. Si nunca has confesado tus pecados a Cristo y recibido su don gratuito del perdón y la gracia, te animo a que consideres a hacerlo en este momento. No podemos exagerar la importancia eterna de esto. El Padre misericordioso y de gracia quiere conocerte y vivir por medio de ti. Una activa relación personal con Jesucristo debe de ser lo primordial en todo lo que haces. Mi mamá tenía razón. Una relación con el Creador es más importante que la educación formal, las riquezas, que todo. Además, es preriquísimo para la crianza de hijos piadosos, a menos que te perciban correctamente que eres hipócrita por haberlos forzado a hacer algo que tú no eres. Si nunca has respondido a su invitación, confiesa tu pecaminosidad a Él ahora mismo. Dale las gracias por haber muerto en la cruz por ti y alábale por haberte perdonado. Luego, invítale que entre a tu vida como Señor y Salvador. Modelos a seguir de la verdad eterna. El rol de un padre es uno que es fundamentalmente evangelístico. Nos han encargado un regalo de Dios y Él nos ha equipado con su evangelio. No existe ningún desafío mayor para un padre que entregar estas grandes y trascendentales noticias. No hay mayor preparación que la buena y perfecta revelación de la palabra santa de Dios. Sobre todo, necesitamos darnos cuenta que nos estamos mirando. Nosotros somos los modelos a seguir y ejemplos más importantes que nuestros hijos tienen en esta tierra. Los que buscan dirección en otros están procesando toda palabra y cada acción que observan en nosotros. Tenemos el privilegio de mostrar a nuestros hijos cómo la verdad de la palabra de Dios afecta a nuestras vidas relacionalmente. En breve, tenemos el privilegio de mostrar a nuestros hijos una pasión por Jesús en maneras reales y de relaciones. Siempre que veía a mi padre pasar por otros niños para la escuela dominical, vi su pasión para que ellos conocieran a Jesús. Siempre que vi a mi padre leyendo su Biblia y en la oración silenciosa, fui testigo de su relación íntima con su Salvador. Siempre que tenía una conversación espiritual con mi padre, pude ver cómo la verdad había afectado a su vida de manera personal. Ciertamente somos los modelos a seguir más importantes de la salvación para nuestros hijos. Sin embargo, no importa cuánto nos aplicamos en estas verdades bíblicas, Dios espera que lo busquemos a Él para que el resultado en la vida de nuestros hijos. Y es por eso que la oración es un ingrediente esencial para todos estos pasos. Tanto mi papá como mi mamá atribuirían toda la gloria a Dios por nuestra salvación. Dios ha respondido a sus plegarias y todos sus 6 hijos tienen una relación personal e individual con el Salvador. Aunque estoy agradecido por el legado que me fue dado, no fui salvo por mis padres,
ni tampoco mis hermanos. Somos salvos por la gracia y misericordia de un Dios todopoderoso y salvífico. Y así también nuestros hijos. Lo único que un padre puede hacer es entregarse a sí mismo a Cristo, aplicar diligentemente el fruto del Espíritu en su rol como padres, enseñar e instruir de acuerdo a la verdad y a la autoridad de la palabra de Dios, y orar, orar, orar y orar. Que seamos llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, 7. Registran el sermón más renombrado que este mundo ha oído, el Sermón del Monte. En el principio de este sermón están las bienaventuranzas. 9 de los versículos de más carne espiritual que se pueden encontrar en estos pasajes, Jesús enseñó a sus discípulos y a la muchedumbre acerca del cumplimiento del proceso de la salvación mientras el Evangelio se realiza en la vida de los individuos. En la séptima bienaventuranza, Mateo 5:9, Él enseña sobre la relación entre la paz y el hecho de ser hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En ningún lugar en el reino de la humanidad se puede tomar este versículo de manera más seria que en la paternidad. Como padres, somos la imagen para nuestros hijos de lo que significa ser hijos de Dios. Jesús nos dice que los hijos de Dios han de ser pacificadores. Qué apropiado a recibir tal mandamiento cuando todos anhelamos producir hogares pacíficos. ¿A qué clase de paz se refería Jesús? En las bienaventuranzas, cada versículo está relacionado con nuestra condición como humanos con respecto a Dios y el Evangelio. Pablo explica que esta relación entre el Evangelio y la paz, Romanos 5:1-2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La primera paz verdadera que el cristiano experimenta es la paz con Dios. Hay que tomar en cuenta que Pablo no habla acerca de la paz de Dios o en Dios, sino habló de la paz con Dios. Esto implica que antes de estar en Cristo no estábamos en paz con Dios, sino éramos enemigos de Dios y por lo tanto en contra de Dios. Explica que nosotros solamente tenemos acceso a esta paz por medio de Jesucristo y la fe en Él, y solamente en Él. La fe en Jesucristo no solamente nos reconcilia a la paz con Dios, sino también nos extiende la esperanza de un futuro glorioso con Él. Esta es la esperanza realizada en nuestra vida que proporciona una gran paz interior. Como hijos de Dios, Cristo nos está diciendo que somos responsables por ser pacificadores y que la única paz verdadera que se puede experimentar en este mundo es por medio de Jesucristo. Dios, el Hijo, nos ha reconciliado al Padre, quien nos ha adoptado en una herencia eterna. Esa es verdad bíblica y con eso llegan las increíbles realidades de relación. Esta paz que proviene de Dios es lo contrario de lo que el mundo tiene acerca de la paz. El mundo está dispuesto a buscar paz con otros hombres por medio de un sentido deformado de tolerancia y luego exige que simplemente aceptemos los estilos de vida, las opiniones de otros. Esto no es algo que podemos hacer. Por ejemplo,
Si nosotros como cristianos toleramos la enseñanza del Islam, entonces toleramos una enseñanza que está en guerra contra Dios. Cuando toleramos un estilo de vida homosexual, entonces toleramos un estilo de vida que está completamente contrario al diseño de Dios. Cuando toleramos la evolución darwiniana, entonces toleramos una filosofía que niega a Dios. Dios nos ordena estar en paz con todos los hombres, Romanos 14:19, Salmos 34:14, queriéndolos en el nombre de Cristo. Sin embargo, nunca nos ordena a tolerar las mentiras que surgen en contra de las cosas de Dios. De hecho, Dios nos ordena a pelear contra esas mentiras y destruirlas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. El mundo quiere paz. Sin embargo, no somos llamados a un sentido de paz a cualquier precio. Pero lamentablemente, ellos anhelan encontrar esta paz por medio de socavar la verdad de Dios. El cristiano entiende que no existe tal cosa como la paz a cualquier precio. Solo existe una paz, y esta paz es en Jesucristo. Necesitamos hacerle saber al mundo sobre esta paz. Por tanto, como la disciplina de nuestro Padre a aquellos que permanecen en la desobediencia, en su tiempo, nuestro Dios pondrá paz eterna en esta tierra y será mayor costo para los que permanecen bajo su juicio. Un juicio que resultará en una separación de relación y eterna de Dios en un lugar donde no hay paz. Jesús nos dice que los pacificadores son dichosos y serán llamados hijos de Dios. Como hijos de Dios necesitamos entender la gran tarea que nos ha encomendado, especialmente como padres. En términos actuales, Jesús nos dice que viviremos una vida gratificante y gozosa cuando nuestra pasión como padres se enfoca en presentar a nuestros hijos a la única paz que pueden conocer, y es la paz con Dios por medio de una relación personal con Jesucristo, accedida solamente por la fe en Él, no en la familia. Como padres cristianos hemos sido adoptados por Dios, somos sus hijos. Cuando nuestros hijos conocen a Dios personalmente como su Padre Celestial, ellos también son adoptados por Él y nuestros hijos resultan ser nuestros hermanos en Cristo. Nuestros nuevos hermanos en Cristo ahora tienen su propia responsabilidad como hijos de Dios, tanto como tenemos nosotros los padres ante Él también. No cabe duda de que si Dios pone mucha importancia en la unidad familiar, Él creó, instituyó y obró poderosamente por medio de la unidad familiar. Su palabra proporcionó dirección clara y real tanto para los padres como para los hijos. La familia es la principal unidad que Dios utiliza para transmitir su conocimiento de una generación a la otra y al mundo a nuestro alrededor. Él utiliza la familia cristiana y más ampliamente su iglesia para ser la sal y la luz de la comunidad por toda la tierra. El hecho de que Dios haya dado hijos es muy importante, sin embargo, es infinitamente más importante que nuestros hijos lleguen a ser nuestros hermanos en Cristo, puesto que los padres son ejemplo más fuertes en la vida de un hijo. La mayor responsabilidad de los padres es ser hijos auténticos de nuestro gran Padre Dios. Eso es el segundo componente clave para edificar un legado piadoso, porque Dios no tiene nietos. Pensamientos claves de este capítulo. Número 1. El mayor deseo de un padre o una madre debe de ser que sus hijos tengan una relación personal con el Salvador. Por eso es esencial que nuestros hijos comprendan el impacto de la relación de Dios y la verdad que contienen
Número 2. Nadie puede ser salvo por medio de la fe de su familia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad de conocer y recibir a Cristo. Esto debe de ser claramente enseñado. Número 3. El papel del padre y la madre con sus hijos es fundamentalmente evangelístico. Número 4. La paz mundial viene con transigencias o gran costo. La paz de Dios solo viene por medio de Jesucristo y el precio que Él pagó en la cruz. Preguntas a considerar. Número 1. ¿En cuáles maneras alcanzas a ver a la conexión entre la verdad y la relación siendo exhibidas en las vidas de la gente a tu alrededor? ¿Dirías que estos ejemplos son positivos o negativos? Para modelar una relación auténtica con Jesucristo ante nuestros hijos, debemos creer y vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice acerca de la verdad sobre quiénes somos nosotros como sus hijos. Considera los siguientes pasajes: Gálatas 2:19 al 20, Segunda de Corintios 5:17, Gálatas 4 al 6, Primera de Corintios 3:16 al 17, Romanos 8 del 1 al 2. ¿En qué manera afectaría a tu familia si te tuvieran viviendo verdaderamente por estas verdades de relación? Número 3. ¿Cómo pudieras comunicar estas mismas verdades a tus hijos? ¿Qué clase de afirmaciones pudieras utilizar para comunicar la verdad acerca de quienes son como hijos de Dios?